Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición nuevamente poder transmitir en esta hora, ¿verdad? Lo que es pues el estudio que tenemos planificado para este día. Vamos a continuar con lo que es la segunda parte de nuestro tema, la fiesta de Shavuot. Así que voy a invitar, ¿verdad?, para que hagamos una oración y sea pues el Eterno el que esté con nosotros en esta hora y todo lo que pues estudiemos, ¿verdad?, sea agradable delante de Él. Así que les voy a invitar a hacer una oración para que luego pues entremos en lo que es la administración de su palabra. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, estamos delante de su presencia, dándole muchas gracias por su amor, por su bondad, por todas las misericordias, Padre, que usa para con nosotros. En esta hora, Padre, pues le suplico que pueda ser usted el que nos enseñe y el que nos ministre su bendita palabra. Queremos que sea a través de su Espíritu, de su Hijo, ¿verdad?, el que nos ministre y que podamos hablar los dichos de su boca. Gracias por su palabra es verdad. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de nuestro amado Mesías, Yeshua, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro tema. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la fiesta de Shavuot, ¿verdad? La fiesta de Shavuot. Grabamos la primera parte, así que vamos a continuar con la segunda parte del tema de Shavuot. Así que pues nos quedamos, ¿verdad? Solamente leímos algunos pasajes. De hecho, leímos Jeremías 31-33, leímos Ezequiel 11-19, a los cuales pues voy a volver a retomar. Vamos a leer una vez más estos dos pasajes. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, porque esta fiesta, lo que es Shavuot, está amarrada íntimamente con la promesa del nuevo pacto y la entrega del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu de nuestro amado Mesías. Así que pues voy a invitarles para que abramos las Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 31. Ahí Jeremías, capítulo 31 y el verso 33. Allí vamos a leer. Jeremías 31-33. Dice allí de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, es decir, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Vea qué promesa más maravillosa la que tenemos en estos pasajes, ¿verdad? Ya que pues este pasaje de Jeremías nos está hablando de cuándo el Eterno va a establecer con nosotros, es decir, con la casa de Israel, el nuevo pacto, ¿verdad? Ya en el 31 menciona de que el pacto sería con ambas casas de Israel, y justamente acá está diciendo, ¿verdad?, una de las mejores promesas, una de las mejores promesas del nuevo pacto. Es decir, esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 8. Ahí se habla del antiguo pacto, del nuevo pacto, del mediador del antiguo pacto, del mediador del nuevo pacto, del sacerdote o el sumo sacerdote del antiguo pacto y el sumo sacerdote del nuevo pacto. Uno de acuerdo al orden levítico y el otro de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, este pasaje nos está diciendo que el pacto consiste, fíjense bien, y aquí vemos una promesa, una de las promesas o de las mejores promesas, que el pacto consiste y dice que el Eterno dará, o sea, entregará su ley, es decir, su
Torah. ¿A dónde? Primeramente en su mente. Y luego dice, yo, dice el Eterno, la voy a escribir en su corazón. ¿Para qué? Para que luego ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios. Y yo sea su Elohim. Entonces, como estamos hablando de la fiesta de Shavuot, y obviamente hemos venido diciendo, ¿verdad?, de que en Shavuot lo que sucedió fue que se entregó la Torah, ¿verdad? Y también hemos venido diciendo que en Shavuot, ¿verdad?, o también conocida la fiesta con su nombre griego, Pentecostés, vino el espíritu de nuestro Mesías. Fíjense bien, así como hablamos, ¿verdad?, de que nuestro Mesías resucita en la fiesta de las primicias, 50 días después, ahora viene la resurrección de los huesos secos. Fíjense bien, ¿cómo? Por medio del espíritu del Mesías. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta, ya que Hechos 2, que es donde o donde la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que se nos hable acerca de lo que es el nuevo, o vamos a decir, el derramamiento del Espíritu, pero usualmente no se conecta, oiga bien, usualmente no se conecta el derramamiento del Espíritu con la Torá, ¿verdad? De hecho, esa palabra Pentecostés, que la vamos a ver más adelante, que su nombre, o más bien dicho, lo que significa en español, es una palabra griega, que su nombre significa 50. Entonces, cuando nosotros leemos este texto de Jeremías 31-33, y ahí se nos dice de que una de las mejores promesas es que el Eterno iba a escribir su Torah, o primero ponerla en la mente y luego escribirlas en nuestro corazón. Eso se iba a llevar a cabo y se comenzó, oiga bien, en lo que es la fiesta de Shavuot, que se conoce más bien como Pentecostés, en Hechos 2, donde reunidos todos los discípulos, ¿verdad?, reunidos todos aquellos que estaban esperando en Jerusalén, porque así les dijo nuestro amado Mesías, que no se fueran de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Ruach, es decir, el Espíritu. Entonces, ¿qué iba a venir a hacer el Espíritu? Iba a venir a dar vida, iba a venir a levantar los huesos secos, ¿verdad? Eso es parte del cumplimiento, óigame bien, de la promesa. Digo parte porque aún todavía estamos en ese proceso donde el Eterno está escribiendo su Torah en nuestros corazones, poniéndola en nuestra mente y escribiéndola en nuestros corazones. Vamos a leer Ezequiel capítulo 11 y el verso 19. Vamos a leer Ezequiel capítulo 11 y el verso 19 y el verso 20. Vamos a leer ahí. Como siempre, invitados a tener una Biblia con nosotros. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Fíjense bien qué lindo. El Eterno dice que iba a entregar un corazón y un espíritu nuevo. Un corazón y un espíritu nuevo. Justamente me recuerdo que esa fue la petición del rey David. Dame un corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí. Eso es lo que le pedía David al Eterno. Y ahora él lo está cumpliendo en su pueblo. Sigue diciendo, verso 20, estamos en Ezequiel 11, dice el verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios, es decir, por Elohim. ¿Qué es lo que el Eterno dice que va a hacer en el nuevo pacto? Va a quitar, bueno, en primer lugar, espera que nosotros le demos a Él ese corazón de piedra. ¿Cuándo? Bueno, dice la palabra, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Le entregamos este corazón de piedra,
porque eso es lo que Él nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Para que miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿qué es lo que Él promete? Él promete darnos un corazón de carne. Oiga bien, darnos un corazón de carne, quitarnos ese corazón de piedra, y porque ese corazón de piedra lo que hace es ver difícil guardar los mandamientos, porque ese corazón de piedra realmente está viciado conforme a los deseos de error y está guiado obviamente por lo que es la carne, es decir, el cuerpo de pecado, que ya debería de estar, nosotros lo tendríamos que tener crucificado juntamente con el Mesías. Entonces, dice la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, verso 20, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim, es decir, por Dios. ¿Cómo es que el Eterno iba a hacer todo esto? Bueno, para eso hemos venido hablando y hemos venido estudiando las fiestas del Eterno, ¿verdad? Que era necesario en primer lugar que nuestro Mesías muriera, ¿verdad? Que nuestro Mesías muriera. Estudiamos la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Luego estudiamos la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Que es necesario que nuestro amado Mesías, pues obviamente Él fuese, oiga bien, sin pecado, que Él fuese, vamos a decir, sin mancha, que Él, porque Él fue el Cordero, él es el Cordero, fue porque ya pasó por la parte del Mesías Ben Yosef, que es el Mesías sufriente, que murió por nuestros pecados como el Cordero perfecto, ¿verdad? O como dice la Escritura, que nuestra Pascua ya fue crucificada, nuestro Pesaj. Ahora bien, ¿para qué murió Él? Bueno, cuando Él murió, llevó consigo todos nuestros pecados, toda la lista que había en contra nuestra, toda la lista de pecados la clavó en la cruz del Calvario. Fíjense bien, ahora, pues Él llevó nuestras iniquidades y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Todo lo que habla el libro de Isaías capítulo 53, ¿verdad? Él es el Cordero sin mancha, Él es el Cordero perfecto, el Cordero de Elohim, de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora bien, una vez nuestro amado Mesías muere, ¿verdad? Ya dijimos estas cosas, Él murió, pero si nuestro amado Mesías hubiera venido aquí a la tierra, hubiera enseñado, hubiera sufrido, hubiera muerto, pero faltaba algo más. ¿Y qué es eso algo más? Es su resurrección. La misma Escritura nos dice el apóstol Pablo que si el Mesías no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos y qué fue lo que sucedió? Justamente al tercer día, nuestro amado Mesías resucita. Y ahí estudiamos la fiesta de las primicias. Fíjense bien, una vez nuestro amado Mesías resucita, ¿qué es lo que sucede? Entonces iniciamos ese conteo de 50 días para llegar a la fiesta que estamos estudiando en este momento, la fiesta de Shavuot, es decir, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Griego, Pentecostés, hebreo, Shavuot, y en español, semanas, la fiesta de las semanas, es decir, la fiesta de las 7 semanas. Entonces, una vez llegamos, fíjense bien, nuestro amado Mesías resucita, Él es la primicia de los que resucitaron, es decir, Él es el primero en obtener un cuerpo incorruptible. Una vez Él resucita, oiga bien, 50 días después, su espíritu, oiga bien, su espíritu viene sobre los creyentes en el día 50, es decir, en el día de Pentecostés, porque Pentecostés en español significa 50, Pentecostés, de ahí viene la palabra pentágono, 5. Algunos dicen a la Torá le dicen Pentateuco, penta es 5. Entonces, Pentecostés significa 50. Eso quiere decir de que una vez llegamos al día número 50, ¿qué fue lo que sucedió? El espíritu de nuestro Mesías
viene sobre los creyentes en Hechos 2. ¿Y para qué va a llegar el Espíritu del Mesías? Bueno, para cumplir lo que estamos viendo acá. En otras palabras, fíjense que todo esto que venimos, es decir, hablando, el primer pacto y el nuevo pacto, o el antiguo pacto, como se le llama también, porque cuando hablamos del antiguo pacto, no estamos hablando del Tanakh, se le llama el Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando del Tanakh, estamos hablando del primer pacto que el Eterno hizo con nuestro pueblo Israel. ¿Y cuál fue ese pacto? Cuando el Eterno entregó la Torá en el monte Sinaí. Fíjense bien, cuando el Eterno entregó la Torá en el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que se dio allí? Prácticamente hemos venido estudiando, ¿verdad?, de que el Eterno entrega la Torá, pero lamentablemente nuestro pueblo no estaba dispuesto tampoco. Hizo un corazón duro, un corazón de piedra, ¿verdad? Cayeron de hecho en el desierto por incredulidad. Pero es allí, ¿verdad?, donde inclusive el Eterno comienza a anunciar, una vez Moisés termina de escribir la Torá en el libro de Deuteronomio, él sigue diciendo, ¿verdad?, de cómo en el futuro él lo va a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no es pueblo? Es la casa de Israel. Eso lo vemos ya al entrar al libro de Oseas. Cuando Oseas se casa con Gomer y tienen 3 hijos, uno de ellos se llama Lo-Ammi. ¿Qué significa Lo-Ammi? No pueblo mío. Es decir, en alusión al reino del norte o a las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Una vez el reino de Israel se dividió en los tiempos del hijo de Salomón, en los tiempos de Roboam. Entonces, lo que estamos viendo, fíjense bien, o lo que esperamos ver, es que cuando los discípulos estaban en Jerusalén, esperando obviamente la promesa. ¿Cuál promesa? Que viniera el Espíritu, el Ruach HaKodesh, que viniera ¿y de qué iban a ser embestidos? Pues obviamente de poder. Por eso es que es importante que nosotros sepamos qué quiso decir nuestro amado Mesías cuando él dijo, y cuando viniera el Ruach, cuando viniera el Espíritu, recibiréis poder. ¿Poder qué? ¿Poder es sobrenatural? No. Poder para poder dominar la carne. Eso es todo. ¿Para qué? Para que el cuerpo, este cuerpo de pecado, fuese clavado en la cruz. Fíjense bien, que muriéramos nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y con Mashiach estoy juntamente crucificado. Es decir, el hombre pecador, este hombre carnal, se muere, y quien ahora es el que nace es el nuevo hombre. Es decir, el que ha nacido del agua y del Espíritu, siendo investido con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Ruach HaKodesh. ¿Y qué es lo que nos hace, o sea, qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando viene el Espíritu del Mesías sobre nosotros? ¿O qué es lo que pasó en aquel tiempo en lo que llamamos Pentecostés en Hechos 2? Bueno, lo que el Eterno estaba haciendo era algo muy similar a lo que hizo cuando se entregó la Torá la primera vez en el monte Sinaí. Fíjense bien, esto es espectacular realmente, es algo bien, pero bien increíble todo esto. Wow, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 1 y el verso 4. Hechos, capítulo 1 y verso 4. Vamos a leer ahí. Dice así: y estando juntos, les mandó, hablando con sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén. Fíjense bien, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, no tenían que irse de Jerusalén, que ahí tenían que estar. De hecho, nuestro amado Mesías anduvo 40 días acá en la tierra, y estando a 10 días de que se derramara el Espíritu, él ascendió a los cielos. Ahora bien, vean lo que dice el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer Juan, capítulo 14 y el verso 15. Vamos a leer Juan 14,
15 y vamos a leer hasta el 19. Dice, vamos a ver, dice así. Vea lo que dice nuestro amado Mesías. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense qué bonito esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá. No me verá más, pero vosotros me veréis. Oiga, porque yo vivo, primicias, fiesta de las primicias, porque yo vivo, ustedes o vosotros también viviréis. Aquí está hablando de primicias y Shavuot. Está conectando primicias, que es cuando Él resucita. Y Él dice, porque yo resucité, ustedes también van a resucitar. ¿Cuándo? En la fiesta de Shavuot. En la fiesta que usualmente se le llama Pentecostés. Allí prácticamente se empezó a cumplir la promesa de la resurrección de los huesos secos, de que nos habla el libro de Ezequiel capítulo 37. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Vean lo que dice el 15. Si ustedes me aman, dice nuestro amado Mesías, guardan mis mandamientos. Guardan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Es decir, de hecho hace poco estuvimos hablando del medio ciclo. Hace poco estuvimos hablando del medio shekels. Porque a nuestro pueblo, cuando venía en el desierto, se le pidió que diera un medio ciclo cada uno. ¿Y por qué no un ciclo entero, sino un medio ciclo? Una de las enseñanzas, ¿verdad? Y eso era para hacer un censo, que no se podían contar a los hijos de Israel. Entonces, ¿pero por qué medio? ¿Por qué no un ciclo? Porque nosotros ponemos una parte. Y esa parte que nosotros ponemos, esa parte es el esfuerzo que uno hace. Cuando nosotros venimos y obviamente hacemos el esfuerzo por agradarlo a Él, viene Él en nuestra ayuda y completa. Es decir, las cosas que nosotros podemos hacer, esas cosas son las posibles. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer y esas son las imposibles. Y en este caso, para poder vencer la carne, nosotros solos no podemos. Yo solo no puedo vencer la carne, no puedo, me gana. Pero cuando el Espíritu Santo, el Ruaj del Mesías, viene a mi vida, entonces sí puedo. Entonces puedo decir, como decía Pablo, todo lo puede el Mashiach que me fortalece. El famoso texto de Filipenses 4:13. Entonces yo solo no puedo, necesito ayuda del cielo para vencer la carne, para hacer las cosas como el Eterno quiere. Yo solo difícilmente lo voy a lograr. Entonces, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Hacer lo posible. Pero ¿qué es lo que iba a hacer nuestro amado Mesías? Yo voy a rogar al Padre. ¿Para qué? Para que envíe el Consolador. Oiga, para que envíe el Consolador. Eso también está amarrado con una de las bienaventuranzas que hemos estudiado hace poco, ¿verdad? La cual pues está en Mateo 5, donde nuestro Mesías decía, bienaventurados, ¿verdad? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese texto, ¿verdad? Y yendo también a un nivel de profecía, también alude al reino de Israel, ¿verdad? A todos aquellos que en cierto momento, como dice la Escritura, irá andando y llorando, el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es decir, estamos hablando del hecho de clamar, el hecho de llorar, el hecho de pedirle al Eterno que tenga misericordia de nuestras vidas,
que oigan el clamor de Efraín. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, va a venir el Consolador, dijo nuestro amado Mesías, porque ellos van a recibir consolación. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de nuestro Mesías, el Consolador. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, estamos en el libro de Juan, capítulo 14. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad? Esto es bien importante, porque cuando nuestro amado Mesías se les aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu. Fíjense, a los discípulos. Pero ya hablando oficialmente, para que se cumpla la promesa de cómo el Eterno, ¿verdad?, iba a revivir los huesos secos. Eso ya ahí entramos ya en Hechos 2. Ya vemos de cómo, pues en aquella oportunidad, el Espíritu vino y bueno, y ahí hay mucha, de hecho hay mucha distorsión en cuanto a esos pasajes, ¿verdad? Qué es lo que estaban haciendo ellos, qué estaban hablando, hablaron lenguas, qué hablaron, qué tipo de lenguas y todo eso. Bueno, vamos a ver, porque quiero que veamos una comparación. Pero antes que todo, esto es bien importante. Fíjense que eso que estamos viendo ahorita es bien importante, porque a través de esto que estamos nosotros estudiando, lo que estamos viendo es qué es lo que dice el Antiguo Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento, qué es lo que dice el Tanaj, que va a venir a ser el Espíritu del Mesías cuando Él venga. O sea, ¿qué es lo que va a venir a hacer? ¿Cuál es la restauración que va a venir a hacer? ¿Qué es lo que Él va a venir a hacer? Porque aquí, les digo, hay mucha confusión en cuanto a quién tiene el Espíritu, quién no lo tiene, y todo eso que ustedes ya creo que ya saben qué es lo que se maneja. Pero aquí, en Juan 14:20, vean lo que dijo nuestro Mesías. Juan 14:20 al 26, vamos a leerlo. Dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y vosotros en mí. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, oiga, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga, Él os enseñará, ojo con esto, todas las cosas. Bueno, pero ¿qué cosas nos va a enseñar? Vean lo que dice aquí, lo que sigue. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, todos nosotros estamos de acuerdo que el Mesías no cambia. Dice la Escritura, Yeshua HaMashiach es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, es el mismo. Ahora, la pregunta es, si Él es el mismo, ¿y qué fue lo que Él enseñó a sus discípulos? ¿Qué fue lo que nuestro amado Mesías enseñó cuando Él estaba en esta tierra? ¿Qué enseñó? Enseñó cómo se guarda la Torá. Eso enseñó. Enseñó cómo se guardan las leyes. Enseñó cómo se guarda el Shabbat. Él enseñó perfectamente cómo se guarda la Torá. Eso fue lo que Él enseñó. Y obviamente, pues, sus discípulos aprendieron a guardar la Torá como Él les había enseñado.
¿Y qué fue lo que él les dijo? ¿A qué los envió? Por tanto, id y doctrinad a todas las naciones. Así dice. Y después habla del bautismo. Pero enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que él enseñaba? Pues él enseñaba Torah. Él enseñaba, cuando él estuvo acá, enseñaba las fiestas. Él enseñaba todo lo que estamos viendo nosotros acá. Eso es lo que él enseñó. Eso es lo que él vivió y es lo que él enseñó. Porque eso es lo que está escrito en la palabra. ¿A qué vendría él? Entonces, nosotros podemos observar, ¿verdad? Por ejemplo, un pasaje clave es Mateo 23:1. Mateo 23:1, el Mesías les dice: todo lo que los escribas y los fariseos les digan que hagan, hacedlo y guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Mesías jamás condenó lo que ellos enseñaban, porque enseñaban la ley de Moisés, la Torá. El problema es que lo que ellos enseñaban no lo practicaban. Jamás condenó la ley de los mandamientos. Lo que condenó fue la hipocresía de ellos. De hecho, Mateo 23:23 dice: ustedes diezman el comino, el canelo y el eneldo, y dejáis, dijo el Mesías, lo más importante de la Torah, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Esto tendría que haber hecho sin dejar de hacer aquello. Es decir, hay cosas que hay que hacerlas, pero hay cosas que son primero, hay que hacerlas. Entonces, si dejamos aparte la justicia, la misericordia y la fe, entonces, ¿de qué sirve que hagamos cualquier otra cosa? No importa. Aún cualquier mandamiento hemos venido enseñando que se puede guardar sin fe, simplemente por algún interés en particular, o se puede guardar simplemente por ser vistos o qué sé yo. Entonces, si el mandamiento, si la ley de Dios, si la Torah no es guardada por amor al Eterno, no funciona. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, aquella famosa frase de Pablo, donde él dice que lo importante es la fe que obra por el amor. ¿Cuál es el motor? El amor. Como el producto de la fe, las obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, eso es lo que nuestro amado Mesías enseñó. Él jamás iba a enseñar en contra de la Torah, porque no está escrito eso. No hay un solo pasaje en todo el mal llamado Antiguo Testamento donde diga que nuestro amado Mesías iba a venir a quitar la Torah y las leyes y los mandamientos. Al contrario, el libro de Isaías capítulo 42, del 1 en adelante, lo que dice ahí es que las costas esperan su ley, las costas esperan su Torah. ¿Por qué? Porque Él vendría, y vendría ¿a qué? ¿A qué vendría? ¿A quitar la ley de Dios? ¿A quitar los mandamientos? ¿A quitar las fiestas? No, Él viene, de acuerdo a lo que el Tanakh, al mal llamado Antiguo Testamento, dice, a poner esas instrucciones en nuestra mente y a escribirlas en nuestro corazón. Eso. ¿Y cómo lo haría Él? Bueno, a través de su Espíritu. Cuando nuestro viejo hombre muriera y viniera el Espíritu, entonces íbamos a recibir poder. Bueno, ¿y poder para qué? Para que se cumpla Ezequiel capítulo 11 y verso 20, que acabamos de leer hace poco. ¿Y qué dice Ezequiel 11:20? Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis preceptos y los cumplan. ¿Qué es lo que dice el 11:19? Yo voy a cambiar ese corazón de piedra y voy a dar un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de piedra? Porque un corazón de piedra no cree. Un corazón de piedra es un corazón incrédulo. Un corazón de piedra es un corazón que quiere hacer las cosas como yo quiero hacerlas, como yo creo que son. Mas un corazón de carne es aquel que obedece al Eterno y que cuando lee la palabra es la que me dicta qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que yo no debo hacer. Eso es todo. El gran problema del ser humano, o de todos los seres humanos, es que tenemos un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra va amarrado con la carne, con los impulsos y los deseos de la carne. ¿Y qué sucede cuando usted y yo vamos guiados por la carne? Pues obviamente venimos y pecamos. Y después del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Qué hemos explicado que es pecado? La transgresión a la ley de Dios, la transgresión a la Torá. ¿A qué me lleva la transgresión a la Torá? A la muerte. Entonces, ¿qué dijo el Mesías que había venido a dar? Yo he venido para condenar, sino para darles vida, y vida en abundancia. ¿Y cómo se obtiene la vida? Cuando uno es obediente a la bendita palabra. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro pueblo?
cuando el Eterno entregó la Torá por primera vez allá en el monte Sinaí, ¿qué trajo? Lamentablemente trajo maldición. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo tuvo un corazón duro. Y por eso es que dice que cayeron todos en el desierto por incredulidad. La dureza del corazón hizo que no se pudiera guardar su bendita Torá. Entonces, hay quienes dicen hoy en día, no, es que la ley de Dios no se puede cumplir porque Israel nunca, aunque Israel nunca la pudo cumplir. Perdónenme, el Eterno no va a entregar algo que no se pueda cumplir. El Eterno es un buen Padre. Él no va a poner una carga pesada que no podamos llevar. Jamás. Aún la misma palabra nos enseña. Él jamás va a dar. O sea, Él es un Padre y es el mejor Padre que existe. Si un padre le pide una piedra de comer, dice a un hijo, si un hijo le pide a un padre de comer, no le va a dar una piedra o una serpiente. No. Ahora, cuanto más nuestro Padre, fíjense bien, cuanto más nuestro Padre. Entonces, tenemos que aprender, oiga bien, que el Eterno es el mejor Padre que existe. Él es el mejor y único Padre que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a poner Él sobre nosotros? Bueno, jamás nos va a decir algo que no podamos hacer. Cuando el Eterno entregó la Torá a nuestro pueblo Israel, no les estaba entregando algo que no se podía hacer. Porque entonces, o sea, ¿qué padre le va a decir a un hijo? Es como que si yo viniera y tuviera un hijo de 2, 3 años o una hija y le dijera, mira, yo quiero que este escritorio me lo pongas en el techo de la 3ª planta en 3 minutos y si no lo haces te voy a castigar. O sea, sería yo una persona, de verdad, mejor lo castigo, porque eso es lo que quiero. Si no lo va a poder hacer. El Eterno no es así. El Eterno no entregó mandamientos que no se podían cumplir. El Eterno entregó mandamientos que se podían guardar. El problema fue la dureza del corazón. Por eso es que la Escritura nos está hablando que Él no es que iba a quitar la Torá, porque la Torá del Eterno es perfecta, Salmo 19:7. Lo que el Eterno iba a hacer es quitar el corazón de piedra, ese corazón duro que está siempre en contra de los mandamientos y queriendo hacer su voluntad, para darnos un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón. Y ya cuando tengamos cuando tenemos ese corazón de carne, ese corazón sensible, ¿qué es lo que sucede? Entonces ahora sí queremos vivir guardando su palabra. Ya, es decir, aquella dureza de corazón para no hacer la voluntad de Él desapareció. Ahora el Mesías vive en nosotros a través de su Espíritu y ahora tenemos un corazón sensible. Que es más, ahora pasa lo contrario. Ahora que tenemos el Espíritu del Mesías en nuestras vidas, si me dicen a mí que no hay que guardar los mandamientos, para mí sería un dolor. Porque ahora yo quiero vivir en obediencia. La palabra misma dice, ya le dijo, pasaje que todos conocemos, allá Samuel con Saúl, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? ¿Por qué fueron sacados del jardín del Edén? ¿Por qué fueron sacados? Por desobedecer. Oiga, por la desobediencia. Así, por desobedecer, fueron sacados. Ahora, la pregunta es, una vez, oiga, y conste, que y lo venimos enseñando también, que ese espíritu de desobediencia que habitaba en Adán, una vez él desobedeció, fue trasladado a todos nosotros. O sea, en pocas palabras, esa imagen caída de Adán fue heredada a todo el mundo. Hasta que vino nuestro amado Mesías. Porque Adán fue hecho a la imagen del Eterno. Pero Adán pecó. Y esa imagen caída la heredamos todos nosotros. Fíjense bien, esa imagen caída. Hasta que vino el Mesías, que es llamado el postrer Adán. O el segundo Adán. Oiga bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora venido nuestro Mesías, y Él muere, resucita, y su Espíritu viene sobre nosotros. Ahora nosotros, oiga bien, ahora nosotros tenemos las arras del Espíritu. Ahora, una vez que el Espíritu del Mesías viene sobre nosotros, ahora nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen del Mashiach. Somos hechos a la imagen de Yeshua, ya no la imagen de Adán. Por esto es que ahora, bueno, y entonces, ¿cómo es esto de la salvación? Ya tenemos temas ahí grabados. Por si usted quiere ir a ver cómo es eso de la salvación, si se pierde o no se pierde. Pero una cosa le voy a decir.
ahora vivimos, oiga bien, bajo este nuevo régimen del espíritu y no de la letra. Porque la letra mata. Fíjense bien, ya esto lo hemos explicado también, mas el espíritu vivifica. Cuando nosotros vivimos con el espíritu del Mesías en nosotros, ahora hay un deseo por vivir en obediencia. Hay un deseo por vivir guardando sus mandamientos. Hay un deseo, y ese deseo, ¿sabe por qué es? Porque está la promesa de Ezequiel 11:20, donde dice que una vez el Eterno quitara de nosotros ese corazón de piedra y nos diera un corazón sensible, un corazón de carne, ahora nosotros íbamos a andar en sus mandamientos, en sus ordenanzas, íbamos a ser una nueva criatura. Y ahora, ¿por qué guardamos los mandamientos? Porque amamos al Eterno, porque amamos al Mesías. Por eso yo deseo vivir una vida en obediencia. La salvación es un regalo que hemos recibido. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es parte del regalo también. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestro ser, nos ha transformado. Y de eso estamos hablando. Por eso es que cuando nuestro amado Mesías está diciendo que cuando el Espíritu viniera iban a recibir poder, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, poder para vencer la carne, para que ahora, y Pablo lo resume todo eso en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Romanos. También lo tenemos estudiado ahí en la carta de los Romanos en el canal, verso por verso. Ahí está, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, porque Pablo habla perfectamente de todo esto, habla del viejo hombre y habla del nuevo hombre. ¿Cuál es el problema del viejo hombre? Que no se puede sujetar a la Torá del Eterno. Eso es lo que dice Pablo. No se puede sujetar a la ley de Dios. No se puede. El viejo hombre no puede. Pero cuando el Espíritu viene sobre nosotros, el Espíritu del Mesías, ahora sí ya estamos hablando de una cosa diferente. ¿Por qué? Porque la Torá, dice el apóstol Pablo, la ley es espiritual. Y si yo soy carnal, vendido al pecado, ¿cómo voy a guardar? ¿Cómo voy a sincronizar algo carnal con algo espiritual? Pero cuando dice que la Torá es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado, cuando hay una transformación en mi vida, yo dejo de ser carnal y ahora soy espiritual. ¿Por qué? Porque he nacido del agua y del espíritu. Y la Torá es espiritual, entonces eso sí engrana. Sí, eso sí engrana, eso sí concuerda perfectamente. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Y esto les digo en Juan 14:26, dice, fíjense bien, esta es una de las cosas que hay que subrayarlas, apuntarlas. Dice que cuando el Ruach HaKodesh, que cuando el Espíritu Santo venga, Él, dentro de las cosas, porque dice que nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Él dijo. ¿Y qué dijo Él? Él enseñó a guardar Torá a sus discípulos. Eso es lo que Él enseñó. Cuando el Espíritu iba a venir, ¿qué va a venir a recordarnos? Lo que Él enseñó. Eso, lo que Él enseñó. ¿Y qué enseñó? Cómo guardar Shabbat, cómo guardar las fiestas, todo. Realmente allí tenemos mucha controversia con respecto al Shabbat, que dicen que el Shabbat, que Él violó el Shabbat, que porque Él es el Señor del Shabbat, que los discípulos arrancaron espigas en Shabbat, y entonces dicen, no, la verdad que Él no guardaba el Shabbat. No, ¿cómo que no iba a guardar Shabbat? Si el Mesías no guarda Shabbat, entonces el Mesías pecó. Pero Él no pecó, no transgredió la Torá. Quienes lo hacían mal eran los fariseos. Ellos hacían malas cosas. Él enseñó a guardar la Torá de una manera perfecta por medio del Espíritu. Tenemos también tres videoenseñanzas acerca del Shabbat y el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento, para que vayamos y las disfrutemos también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh o el Espíritu del Mesías, una de las promesas o una de las cosas que Él iba a venir a hacer, tal como lo dice Juan 14:26, es recordarnos lo que el Mesías enseñó. Así, sencillo. Vamos a ver. Vamos a pasarnos a Hechos capítulo 1 y verso 3. Hechos, capítulo 1, verso 3. Y dice de la siguiente manera: a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, del reino de Elohim. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5, 1:5, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder. Oiga, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Vea, eso es lo que venimos hablando. Poder, no poder para, poder sobrenaturales, no, poder para vencer la carne. Esa es la fuerza que necesitamos para que el viejo hombre, que es la carne, esté crucificado y podamos decir: con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo el hombre carnal, yo el hombre viciado conforme a los deseos de error, yo el hombre que no quiere obedecer su palabra, ya no, ese se murió. ¿Quién vivió? El Espíritu del Mesías en mí. Y entonces volvimos a la vida, resucitamos. Esa es la resurrección de los huesos secos. Cuando nosotros, como después de que perdimos todo como hijos pródigos, ahora el Mesías recuperó nuestra herencia una vez más. Y eso pues lo hemos hablado en otros temas, como la restauración de Israel, el segundo éxodo, y como la parábola del hijo pródigo, que también la estudiamos. Así que vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 1. Vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 1. Dice lo siguiente, para mi hermana Dulce María, que nos está escribiendo también, ¿verdad? Sepa que la vamos a llevar en oración y el Eterno va a hacer una obra grande. Como usted lo dice, para nuestro Elohim no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para él no. Luego apunta su nombre, amada hermana. Dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya hemos dicho que la palabra Pentecostés es la palabra griega 50. Entonces, ¿qué día llegó? El día 50, ¿verdad? El día 50, después de la fiesta de las primicias. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Estaban unánimes juntos. ¿Por qué estaban unánimes juntos? Porque estaban preparados para celebrar la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Y estando celebrando la entrega de la Torá, porque eso es lo que celebramos en esa fiesta, la entrega de la Torá. ¿Qué fue lo que pasó? Vino de repente un viento, dice el verso 2, Hechos 2:2, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vea, verso 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel día? Bueno, algo muy similar a lo que sucedió en la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Ya van a ver. En Éxodo 20:18, vean lo que dice Éxodo o Shemot, Éxodo 20:18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Una cosa muy interesante acá es el hecho de que dice aquí la escritura: todo el pueblo observaba el estruendo. Una versión que se llama la versión Hionerman, vea cómo traduce esta Biblia.
Dice, y todo el pueblo veía la voz y las llamas y la voz de la trompeta y el monte el monte humeaba, y temeroso todo el pueblo detúvose lejos. En otras palabras, dice Reina Valera 60 que el pueblo observaba el estruendo. En la versión Hunderman dice que el pueblo veía la voz. Aquí hay una cosa bien extraña. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede observar, ver el estruendo? Si el estruendo es ruido. Entonces, por eso es que abajo se ha traducido así. Y el pueblo veía la voz. Entonces, ¿cómo se ve? Dice, la voz y la llama, dice. ¿Cómo se puede ver la voz? La voz no se puede ver. Se puede oír, pero no ver. Ahora, vean. Voy a leer lo que dice este mismo pasaje, pero en un comentario de la Torá Emet. Fíjense bien. La Torá Emet dice así, en este pasaje que estamos viendo en Éxodo 20:18. Vea, dice así. Dice que todo el pueblo vio las voces. Así dice la Torá Emet. Creo que la mayoría conocemos esa versión de la Torá hebreo-español. Dice, todo el pueblo vio las voces. Vio las voces, otra vez volvemos. ¿Cómo se pueden ver las voces? Y las llamas. Habla de llamas. Estamos en Éxodo. Y el sonido del chofar. Y el monte que humeaba. Y el pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Oiga, dice el comentario a este pasaje en la Torá Emet. Dice, ese momento de la entrega de las 10 palabras fue maravilloso. Todo se desarrolló en forma tan milagrosa hasta el punto que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron. No se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, sino de una realidad tan especial, experimentada en aquel instante. Fíjense qué tremendo esto. Voy a leerles otro comentario. Esto es comentario que está en un Midrash, se llama Midrash Shemot, página 166. Vean. Y antes les voy a leer un comentario de los Midrashim. El Midrash dice con respecto a la entrega de la Torá en Éxodo 20. Dice así: en ocasión de Matán Torá es la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Eterno, sino realmente vieron las ondas sonoras como ellas emergieron de la boca del Eterno. La visualizaron como una ardiente sustancia. Cada mandamiento, cada palabra que partió de la boca del Eterno viajó alrededor del campamento íntegro y luego regresó a todo israelita individualmente. Fíjense bien lo que dice. Y le dice que la voz decía, acepta sobre ti esta palabra, este mandamiento. Y dice, y los israelitas respondieron sí. Después de cada mandamiento, finalmente la ardiente sustancia, el fuego, dice ahí, que ellos vieron, se grabó ella sobre las mismas tablas. Ahora, quiero leerles el Midrash Shemot, página 166. Vean lo que dice ahí. Cada palabra que provino del Eterno fue dividida en 70 lenguas. Eso está en el Talmud 88b. Dice, Rabí Jonatán dijo, la voz se dividió en 70 voces para las 70 lenguas primarias, para que cada nación escuchara la voz en su propio lenguaje. Midrash Rabbah 85:19. En otras palabras, lo que dice estos comentarios hebreos antiguos es de que justamente lo que sucedió en el monte Sinaí es que dice que ellos vieron la voz, así, como una sustancia ardiente, o sea, es como fuego. Y dice que esa sustancia ardiente o ese fuego, dice que llegó donde ellos y les hizo la pregunta si aceptaban guardar los mandamientos. Ahora, ¿qué es todo? Y es más, dice que también los que no, porque dice que con nuestro pueblo salió un conjunto de muchísimas personas de toda nación y de todo pueblo.
dice que había gente que en aquel tiempo hablaba los 70 idiomas, aparte del hebreo. Entonces cada uno de ellos escuchó en su propio idioma, de los 70 idiomas, la voz, es decir, los mandamientos del Eterno. Todo esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque estamos comparando, vean, o sea, estamos viendo cosas muy similares que se cuentan acá, de lo que sucedió en Éxodo 20 con lo que sucedió en Shavuot, es decir, en Pentecostés de Hechos 2, donde vamos a decir que allá fue entregada la Torá en el monte Sinaí, pero nuestro pueblo tuvo un corazón de piedra, y acá en Pentecostés o Shavuot, acá en Hechos 2, fue entregada una vez más la Torá, pero ahora en las mentes y escrita en los corazones. Eso, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Ruach HaKodesh. Vamos a ver lo que dice Éxodo 24:7. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Oigan, este comentario también está en los comentarios antiguos de Israel. Oigan lo que dice así. De hecho está en esta parte que se llama Chabat 88a. Y este es un comentario de Rashi, un comentarista judío medieval. Vean lo que dice ahí. Cuando Israel recibió la Torá en el monte Sinaí y declaró: Naaseh venishma, es decir, haremos y obedeceremos, dice: los ángeles descendieron y colocaron 2 coronas sobre la cabeza de cada israelita. Una corona era por Naaseh y la otra por Nishma. Estas coronas fueron retiradas más tarde, después de que Israel pecara o adorara el becerro de oro. Ahora dice ahí el comentario: pero les serán devueltas en el futuro. Así está escrito, Isaías 35:10. Los redimidos por el Eterno volverán y entrarán a Sión con canciones de alegría y eterno regocijo sobre sus cabezas. Ahora, ¿qué es lo que nos cuenta Hechos capítulo 2, verso 3? Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas. Estamos hablando de idiomas, como de fuego, muy similar a lo que nos viene contando aquí, ¿verdad?, que pasó cuando la Torá fue entregada en el monte Sinaí. Y dice: como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, en otras palabras, muy similar en aquel tiempo fueron los 70 idiomas, y aquí también fue entregada en los idiomas de ellos, en los idiomas que hablaban todos los dispersos que se habían reunido para darse cita en la fiesta de Shavuot, que vemos en Hechos capítulo 2, verso 1. Ahora, para ir finalizando, vean ustedes esto que les voy a mencionar. Cuando la Torá fue entregada el día 50, después de las primicias. En el nuevo pacto es el Pentecostés. Pentecostés en griego significa 50, que es también 50 días después de la resurrección del Mesías. Estamos viendo aquí en la entrega del Ruach, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos viendo la resurrección de los huesos secos. 2. El Eterno en el antiguo pacto, allá cuando en el monte Sinaí, el Eterno aparece en medio de truenos, con relámpagos y fuego. Acá en Hechos 2, el Eterno aparece con un viento recio, con gran estruendo y fuego. Allá en el monte Sinaí, la Torá fue escrita en piedra. En piedra, y los corazones también, pues lamentablemente, el corazón duro de piedra. Acá en Hechos 2, la Torá es escrita en el corazón, puesta en la mente y escrita en el corazón. La Escritura nos dice allá que la Torá fue escrita con el dedo del Eterno, y acá fue escrita por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, o el Espíritu del Mesías. Cuando después de que se entregó la Torá y los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro, hubieron como 3,000 muertos. Acá la Escritura nos cuenta en Hechos 2 que después de que sucedió el derramamiento del Espíritu y con la predicación de Pedro, dice que como 3,000 personas volvieron a la vida. O sea, creyeron al mensaje del Evangelio. O sea, lo contrario. Allá se dio la letra de la Torá, y aquí se escribió en el corazón la letra con el Espíritu.
Entonces, realmente es una cosa grandiosa, fíjense bien, cuando nosotros vemos el cumplimiento de las fiestas, ¿verdad? El cumplimiento de las fiestas, como hemos venido diciendo. Hablamos de la muerte del Mesías, hablamos del Mesías sin pecado puesto en el sepulcro, hablamos de la resurrección del Mesías, y hoy estamos hablando de la venida del Espíritu, de la venida del Ruach, para poner, fíjense bien, la Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Ese es el cumplimiento de Shavuot, y por eso es que esta fiesta de Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinaje, porque pues había que esperarse 50 días más, ¿verdad? Y justamente pues es una fiesta que se celebra en verano. Tenemos las primeras fiestas que son de las primeras 3 fiestas que son de primavera, Shavuot, verano, y las últimas 3 fiestas que son trompetas, Yom Kippur o Día del Perdón, y cabañas, que son fiestas de otoño. Entonces estamos en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque estamos en ese tiempo donde el Eterno actualmente está también derramando el Espíritu sobre nosotros. Oiga bien, y está volviendo los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está haciendo el Eterno en este tiempo? Derramando el Espíritu de su Hijo, de Yeshua. ¿Para qué? Para cambiar ese corazón duro que tenemos, que se resiste a obedecer la Torah. Fíjense bien, ¿para qué? Para un pueblo que ahora sea un pueblo obediente, un pueblo que ame al Eterno, que ame al Mesías, y que nos mantengamos en santidad y en pureza. ¿Por qué? Porque ya la misma Escritura dice que el Mesías viene por una novia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque vamos tras las bodas del Cordero. Vamos a ver, bueno, llegamos al final, ¿verdad? Hemos llegado al final de lo que es esta fiesta, ¿verdad? Lo hemos hecho también en 2 partes, como también lo hemos venido haciendo de las otras fiestas, ¿verdad? Tenemos ya, si no me equivoco, tenemos 2 temas grabados de introducción a las fiestas, 2 temas de la fiesta de Pesach, 2 temas de la fiesta de los ácimos, 2 temas de las primicias, y hoy concluimos 2 temas de la fiesta de Shavuot, ¿verdad? O la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Así que, pues, el Eterno les bendiga grandemente, que cada palabra, pues, que hayamos hablado sea dirigida por medio del Eterno y del Espíritu de su Hijo, ¿verdad? Y que pueda llegar hacia donde Él quiere llegar, aquí y aquí, ¿verdad? Así que quedamos, pues, despedidos, con la ayuda de nuestro Padre. Nos miramos el día miércoles a las 4 de la tarde, hora del Salvador, para que sigamos estudiando las bienaventuranzas de Yeshua, ¿verdad? Las bienaventuranzas de Yeshua. Así que, pues, por lo demás, pues, invitados también para el día jueves, ¿verdad? Donde también vamos a seguir estudiando la palabra. Y el próximo día lunes, si el Eterno nos presta la vida, vamos a continuar con nuestra siguiente fiesta. ¿Cuál es? La fiesta de las trompetas, o la fiesta de los chofares, en hebreo, la fiesta de Yom Teruah, o también la fiesta de Rosh Hashanah. Bueno, cuando estemos estudiando, vamos a meternos más de lleno. Les invito a que hagamos una oración, y después de esta oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y por permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Le damos gracias, Padre bueno, porque ha estado con nosotros. Realmente es una bendición tremenda el hecho de que esté con nosotros, Padre. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por todo, Padre. Queremos que siempre nos siga guiando a través de su Espíritu, y que podamos hacer las cosas no como nosotros queramos, sino como su palabra dice que son. Muchas gracias por su amor y su bondad. Pido la bendición por cada uno de mis hermanos, tanto los que han estado conmigo como los que no han podido estar en esta hora, y todos aquellos que han de ver la enseñanza a través de su canal. Gracias, Padre, por todo. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de nuestro amado
Mesías, de nuestro amado Mesías, Yeshua HaMashiach. Y decimos todos amén y amén. Bien, amados hermanos, muchas gracias una vez más. El Eterno les bendiga y les guarde. Gracias por estar en sintonía y apartar el tiempo, ¿verdad?, semanalmente para pues introducirnos y profundizar más en la palabra de nuestro Rey. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos.